Así es, continuamos con muchísimo más y es momento de nuestro segmento de Ayúdame Freud. Esta mañana vamos a abordar el tema sobre el duelo y cómo afrontarlo. Vamos a conocer las diferentes etapas. Para ello está con nosotros, como todos los martes, la doctora Josefa Solari, nuestra especialista de este segmento. Y también están los chicos con nosotros, Samantha y Amo, listos para dar su opinión. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Sí, buenos días. Aquí con este Una gatita, hermoso, una gatita, una Catrina y un Catric, me imagino. Catrino. Yo siempre ando Catrín. Un esqueleto, Un esqueleto hermoso, sí. Guapo, simpático, elegante, radiante, espeluznante, inalcanzable. ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo es que le llaman? Ay, no, ando cruzada. Sí. Sigamos en lo que Siempre. Bueno, ya, ¿verdad? En el contexto en que prácticamente a 2 días estamos, ¿no? Un día para acá en Nicaragua que se 2 días. 2 días. festeja, podríamos decir, ¿verdad? El Día de los Difuntos. De los fieles pues. difuntos. Entonces, hay muchas personas que en estos días, pues realmente siempre hay un detonante, vienen los recuerdos, o qué hacer también, porque es importante. Ya han pasado el proceso, que es lo que vamos a estar hablando tal vez del duelo, entonces es como más fácil llegar, digamos, al cementerio, llevarles mariachi, llegarles flores, ¿verdad? Y muchas cosas. Pero en este caso hay muchas personas que están en ese proceso, ¿verdad? Del duelo, y muchas veces las personas no entendemos que hay etapas que lo pasamos todo en la vida, ¿verdad? Y que se tiene que pasar. Pues realmente a mí me encanta porque hay un ejercicio, ¿verdad? Una analogía, es como que tuvieras un cuaderno, una hoja en blanco, vos haces un círculo, formás ahí, digamos, varias cosas, cuadrantes, lo rayás, y digamos que esa es tu vida, ahí estás vos. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene duelo? No hay, y comenzamos a colorear, ¿verdad? Porque a veces también para enseñar la parte dolorosa, la parte del proceso de duelo, se colorea toda esa área y dice, vos coloreas todo ese círculo. Entonces, nuestra vida, cuando tenemos un duelo, no hay ninguna parte de nuestra vida, ¿verdad?, que no sienta dolor. O sea, para todo pasar un proceso de duelo es traumático y es doloroso, pero es parte de nuestra propia naturaleza humana. Más de algún momento en nuestra vida vamos a pasar por esta situación que no es fácil, que es dolorosa, ¿verdad? Y que la tenemos que afrontar de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, tenemos la noticia de que se murió o falleció alguien. Imagínense pues de que muchas veces hasta hay personas que han pasado mucho tiempo y todavía están como, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar, y es parte de ese proceso, pues. Pero hay que ver también el tiempo, pues. Entonces, cuando hablamos de etapa, no es algo lineal. Entonces estamos hablando primeramente de algo que estamos negando, caemos en un show, luego después viene la ira, el enojo. En eso pues hay como una mezcla también de la culpa, hubiera hecho mejor cosa, tal vez no lo cuidé como debió, no le busqué los mejores médicos, no lo llevé a tiempo, y nosotros, o sea, las personas, el doliente queda con esa culpa, y eso te da enojo porque no pudiste hacer más cosas. Incluso hay muchas personas que hicieron de todo lo posible, pero está con ese sentimiento de que hubieran hecho más, ¿verdad? Pero también, doctora, saber, bueno, y reconocer, y si no se sabe en el momento, buscar la ayuda de un especialista también de las diferentes etapas que va teniendo el duelo y que realmente forman parte de ese proceso normal, de la curva, podríamos decir, de superación de cada persona. En duelo hay diferentes forma o hay diferentes situaciones que nos pueden llevar a duelo. Pero pues ahora estamos hablando de la pérdida de un familiar, que realmente son situaciones completamente difíciles, que a nadie le gusta vivirlas, pero como usted comentaba, en algún momento es algo que a todos nos toca pasar. Así es, y que no es tan fácil, pues realmente. Después, dentro de la etapa viene la parte de que muchas veces nosotros negociamos el hecho de que, por ejemplo, si está todavía en ese proceso, pues a veces con Dios queremos como, porque tenemos a la persona y queremos decirle, Señor, ¿por qué no le das más tiempo? ¿Por qué no le diste más tiempo? Y comenzamos a tener como esa parte, pues realmente
realmente, o si está en el proceso que ya le dicen está desahuciado, pues también negociar. Es cierto, quizás han habido milagros, pero ya entiendes, ya una persona, y dependiendo también qué es lo que tiene, pues es más doloroso y es algo que la persona también lo vive. Y es la parte dentro del proceso de las etapas, la etapa más larga es la etapa de la depresión o tristeza. La persona llora y ahí muchas veces somos como muy irrespetuosos con el dolor. Tranquilo, calmate, que esas cosas no deberíamos de hacerlo, déjalo descansar, decimos incluso muchas veces, y la persona que está fallecida pues está descansando bien realmente, ya. Es cierto que podemos hacer, bueno, según también cada creencias que nosotros tengamos, religión, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, pedimos por el alma, se le hace, qué sé yo, si es católico o cristiano, se le hace misa, se le hace culto, o sea, y eso ayuda también al que está procesando el duelo, realmente a hacer eso. Y a la etapa de la aceptación, ¿verdad? Pareciera que fuera tan fácil, ¿no? Y eso lleva un proceso, porque para algunos, por ejemplo, investigadores han dicho que la persona doliente debe pasar más o menos como un año. Porque si esa persona se fue, vos vas a celebrar o vas a recordar el día de su cumpleaños, el día de la Navidad, el día del Año Nuevo, el día que... ¿ya entiendes? Entonces, es correcto, todos los momentos. Por eso es que se dice más o menos alrededor de un año. Entonces, pero después del COVID, subieron también otros investigadores que dijeron no, o sea, realmente el periodo de una persona para elaborar su proceso es más, y eso es como los aprendizajes, uno va a tener más y otro menos, pues. Donde uno hay que tener como el cuidado, pues, porque también se puede hacer un duelo patológico cuando la persona ya deja de ser funcional, ya no quiere nada, no quiere ir, digamos, a la escuela, no quiere ir a trabajar, no está rendiendo, no quiere comer, ha dejado de hacer las actividades que le gusta, pues, pero más intenso, pues, porque realmente sí pasa, no es que no pase y es normal en alguna situación, pero la intensidad en los síntomas ahí sí tiene que ver cuánto dura y cuánto es. Entonces, pero después del año nosotros podemos ir viendo, pues, pero realmente antes del año o en unos meses miramos que hay personas que entran en una depresión que sí necesita ayuda, digamos, con un profesional de la salud, ¿verdad? Mental y revisarse, pues, porque esa parte es importante. Doctora, usted mencionó algo, doctora, también importante ahorita, antes de que se me escape, que fue con respecto a lo del COVID, que sabemos que una situación mundial que todos la vivimos, lamentablemente, pero nos vino a enseñar otra etapa de duelo o otra situación, podríamos decir, etapa no, porque precisamente no daba como la oportunidad de que se quemaran todas las etapas, porque fue completamente diferente para las personas que tuvieron la triste situación de enterrar a un familiar por el COVID, debido a que ni siquiera podían despedirlo. Entonces es como... podríamos decir como que se salta las etapas. Sí, fíjate que no es que quizás, pero para elaborarlo, o sea, sí es más diferente, como decías tú, ¿verdad? El luto. En este caso, por ejemplo, a ver, ¿cómo nos ayudamos nosotros? Se hacen velas, los abrazos, el hecho de poder llorar, que tu amiga te abrace, eso no pasó en el COVID. Y por eso hay gente que hasta el día de hoy no ha procesado su duelo. Y no es patológico, es porque no ha podido realmente haberse despedido. Muchas personas que yo conozco que llegaron de que como eso fue, te moriste y se fue peleado, entonces cargan una culpa que todavía ya llevan 2 o 3 años y es muy doloroso. Entonces ahí sí se requiere mucho buscar lo más pronto ayuda psicológica realmente en este sentido, sí. Doctora, ¿cuántas etapas tiene que pasar una persona o cuánto tiempo para poder conseguir la resignación? Bueno, según la Elizabeth Kruger, que ella estudió realmente todo esto con pacientes terminales, con enfermedades terminales, ella estudió eso, pues, pero pues han venido muchos estudios, son 5 etapas. Hay uno dice, por ejemplo, venía escuchando una que 4 etapas, pero la más que se estudia son esas 5 etapas, que es la que le hablaba, la de la negación, luego viene la ira, luego viene lo de
el negar, la negociación, ¿verdad? La ira, la depresión y después la aceptación, pero para llegar a la aceptación es un proceso que eso va a depender en la resiliencia que tenga la persona, en los sistemas de afrontamiento que tenga la persona. Algo importantísimo que son también las estrategias, la red de apoyo de la familia, de los amigos es importante. ¿Qué pasa? La persona que muchas veces le cuesta más elaborar esto es que son tan solas y no se dejan un poco como acercar y ayudar. Por eso es importante cuando hablamos sobre la estrategia para afrontar, una de las cosas es, por ejemplo, tratar de al menos hacer 5 actividades en el día. Si yo siento esa culpa, así es, por ejemplo, hablar. ¿Sabían que hablar con la persona que no está es importante? No es que te vas a volver, ay, que ya tiene algún problema, algún trastorno, no. Eso ha ayudado mucho y es de lo que poco se habla y la gente lo hace más. O sea, como dar a entender de que está ahí con vos y que le estás contando algo que te es ha correcto, pasado. así aunque es, no lo estés, pero vos te haces sentir como que claro, sí y eso es un proceso mental que a vos te va ayudando. Por ejemplo, imagínate que se murió tu mamá y le digas, sabes que te extraño, me hace falta, si estuvieras aquí, estuviéramos comiendo un pancake, por ejemplo. Que eso me recuerda, de Sí. hecho, a estos personajes que son bastante populares. Florinda Mesa, cuando se falleció su esposo, Roberto Gómez Bolaño, ella hace mención de eso, que ella habla como que él estuviera en su casa. Incluso ella mencionaba de que sus perritas o sus mascotas, mejor dicho, actúan como de una manera como que también sienten la presencia de él. Pero no sé, suena algo como paranormal, Sí. podríamos decir. Pero son procesos, por ejemplo, que ayudan realmente a las personas. Y eso es bonito, pues, porque, por ejemplo, a ver eso, tengo la culpa, escriba una carta o, por ejemplo, yo, como una técnica, yo mando a las personas, por ejemplo, que hagan una carta, si sienten que tienen culpa o esto, que le pidan perdón, que vayan al cementerio, en este caso, y que le hablen y le digan, y lloran. Dice la persona que lo han hecho y muchas veces lloran, pero sienten después un gran alivio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esto a nivel mental. Tenemos y cargamos con ese dolor, con ese sentimiento, ¿verdad? Que no nos deja, porque ¿cuál es el problema? Al final, las emociones se reflejan en nuestro cuerpo y en nuestra conducta también, y se enferma. Y entonces por eso es importante que la gente sepa que cuando le decís a la persona, o sea, dejar de llorar, dejarlo tranquilo, le estás diciendo, al final reprimí tus emociones, pero esas emociones van a salir en alguna parte de tu cuerpo. Y entonces después vienen las enfermedades, las depresiones, y hasta la muerte, ansiedades, doctora. así es, Normalmente tipos de cánceres que se han Sí. visto, por ejemplo, y otras enfermedades crónicas, pues la verdad. Sí. Me gustaría, doctora, que le brinde las recomendaciones finales a nuestros televidentes, porque ahora que habla de las enfermedades también, se dice a veces, digo yo, ¿verdad? Es una opinión personal, de manera popular, cuando alguien vive una situación difícil y tal vez fallece, por ejemplo, el papá, tal vez su hijo falleció, digamos, en un accidente trágico, estoy poniendo un ejemplo, y luego fallece el papá, la gente dice falleció de pena moral, pero es de depresión, es de no haber superado probablemente ese duelo, de no haberlo digerido de la manera correctamente. Entonces, de manera popular, yo siempre digo eso, se dice pena moral, pero realmente es todo ese proceso que la persona no pudo procesar. Así es, la gente no lo acepta y como decíamos, pues entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Lo que ya habíamos hablado, ¿no? La gente, ayudarle también, la gente cercana, los amigos, la familia, el apoyo es importante. Entonces, ayudarle a esa persona, la persona que lo está viviendo, dejarse ayudar, porque al final, como hemos visto, pues te puede llevar hasta una depresión y después no salir de eso y hasta la muerte, pues te puede llevar. Pues entonces tratar de no llegar a eso. Ahorita aprovechar que quizás tal vez está en este momento de ir al cementerio, hablar con esa persona porque tal vez no ha aceptado, llevarle y recordar cosas bonitas, hablarle, hacerle una carta, comprarle si vos querés cosas que a esa persona le gustaban, si es tu hijo que murió en un accidente, decirle, hijo, teníamos planes juntos, queríamos hacer un proyecto y vas a ver qué bien te va a ayudar a hacer eso. Tratar tal vez si vos querés hacerlo solo o acompañado o no el propio día tal vez del primero, sino
días antes o días después, pero sí no lo dejé, aprovechando este contexto que te ayude, que te motive, porque siempre nos conecta y nos detona en situaciones que muchas veces no son positivas para nuestra salud mental. Entonces, ánimo, se puede, no eres la única persona, cada quien lo vive diferente, eso sí, ¿verdad? Y te animamos a que puedas hacer todo este proceso. Si no, también pues un poco se te es difícil buscar ayuda profesional. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana en nuestros segmentos de Ayúdame Freud. Me gustaría que nos comente sus números de contacto para las personas que deseen mayor información. Bueno, siempre pueden comunicarse al WhatsApp 888-41-350 o en Facebook como Solari Psicólogos. También estamos en Instagram, igual como Solari Psicólogos, y TikTok, ¿verdad? Excelente, así Sí. es, en todas las plataformas digitales. Vamos a finalizar de esta manera por aquí el segmento de Ayúdame Freud. Es que hoy son match. Sí, La ¿verdad? Sí lo Catrina veo, con- las Catrinas con el Catrín. Con el Catrín. Me debe 3 vidas. Se lo voy a cobrar. Vamos a finalizar por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Vez.